están? Soy el profesor Rafael. El día de hoy continuaremos con la experiencia número 5 del mes de julio, logros y desafíos del país a puerta del Bicentenario. La actividad que desarrollaremos es la actividad número 1, el significado del Bicentenario. El área que trabajaremos hoy es personal social y nuestro tema es qué ha cambiado y qué permanece igual. La sesión es para estudiantes del cuarto ciclo de primaria que se encuentran en tercer y cuarto grado. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a comprender el significado del Bicentenario a partir del análisis de información sobre cambios en la vida de los peruanos, la apreciación de ciertas manifestaciones artísticas y algunos hechos importantes ocurridos después de la independencia de nuestro país. Nuestros materiales serán nuestro cuaderno, nuestra ficha de trabajo, nuestro lápiz, nuestro borrador y nuestros colores. ¿Qué debo tener en cuenta para lograr lo que voy a aprender el día de hoy? Reflexionar sobre la diversidad cultural que ha ido surgiendo en nuestro país hasta la actualidad, cerca de celebrarse el Bicentenario, a partir de la apreciación de manifestaciones artísticas. Analizar información para comprender el significado del Bicentenario y algunos cambios suscitados después de la independencia de nuestro país. Preparándose para el segundo programa. Recuerden que nuestros amiguitos Luis y Flor y su abuelita pues se están preparando para un concurso en un programa de radio. Hoy día es el segundo programa. Veamos de qué se trata. En nuestro segundo programa hablaremos sobre esta pregunta. ¿Crees que la vida de las peruanas y los peruanos ha cambiado desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad? Esta pregunta es la que han sugerido del concurso que se transmite por la radio. Bien, veamos cómo lo van a ir trabajando nuestro amigo Luis, Flor y su abuelita. Bien, ¿cómo podemos saber si la vida de las peruanas y los peruanos ha cambiado si no sé qué pasó con ellas y ellos después de la proclamación de la independencia? Dice Flor, en modo de pregunta, a su abuelita. Ella responde lo siguiente: bien pensado, Flor. Por eso les mostraré unas acuarelas del pintor Pancho Fierro, quien tenía aproximadamente 12 años cuando se proclamó la independencia de Lima. Se dice que estuvo en la Plaza Mayor en esa ocasión. Él ha trabajado muchas pinturas sobre cómo vivía la gente antes y después de ese momento. Ya las quiero ver, abuela, dice Luis, ¿no? En este libro de pintores peruanos, observen las imágenes de las acuarelas y anoten toda la información que puedan obtener de ellas, dice la abuela. Bien, y le entrega un libro para que Luis y Flor pues lo revisen y vean esas imágenes que anteriormente les comentó la abuelita. Ayuda a Flor y Luis a obtener información de las acuarelas de Pancho Fierro sobre la vida de las peruanas que vivieron antes y después de la proclamación de la independencia. Veamos pues esas acuarelas. Recuerden que son pinturas. Bien, aquí tenemos una. Acá dice que el autor fue Pancho Fierro. Su obra se llama El alcalde de primer voto. ¿Cuál es el título de esta acuarela? Así es, en esta parte del texto, aquí abajito del dibujo, aparece el nombre, ¿no? Aquí dice que es el alcalde de primer voto. Ese es el nombre de esta pintura o esta acuarela. Bien, describe la imagen de la derecha en las siguientes líneas. ¿Quiénes aparecen en la acuarela? Su vestimenta, qué llevan en las manos, qué están haciendo, etcétera. Bien, aquí pues vemos lo siguiente, ¿no? Aquí vemos que el alcalde de primer voto era una de las autoridades de la época virreinal y ejercía funciones como lo hace hoy en día un juez. Era un español. Aquí observamos montado en un corcel, acompañado de sus sirvientes. Uno de sus sirvientes o siervos lleva en la mano una sombrilla para que su amo no sea molestado por la luz solar, mientras los otros lo acompañan al lado de él, ¿no? Como quien escoltándolo para que no le pase nada. ¿Qué diferencia ves entre las personas que aparecen en la imagen? ¿Qué funciones crees que cumplen? Así es, en su manera de vestir, pues el alcalde lleva una ropa más elegante, mientras que los siervos que lo acompañan visten ropas más modestas y su función es servir o asistir al alcalde en todo momento.
¿Cuál es el título de esta acuarela? Muy bien, aquí vemos otra acuarela. Recuerden que las acuarelas es un material que se utiliza para pintar cuadros o dibujos con este tipo de materiales, ¿no? Muy bien, aquí vemos la imagen nuevamente de la acuarela y aquí abajo pues aparece el nombre, ¿no? Aquí no lo podemos distinguir muy bien, así que acá le hemos escrito para que se pueda leer adecuadamente. El autor de esta acuarela es Pancho Fierro, obra Cuadrilla de Negros festejando el 28 de julio de 1821. Bien, aquí vemos pues que todas estas personas que están aquí participando pues son gente morena, ¿no? O los afrodescendientes, como lo decíamos en la clase anterior. Bien, aquí le vamos a colocar el nombre que aparece justamente aquí. Dice, la obra se llama Cuadrilla de Negros, festejando el 28 de julio. Es lo que hemos colocado como respuesta a esta primera pregunta. Describe quiénes aparecen en la acuarela, su vestimenta, que llevan en las manos, etc. Por ejemplo, aquí observamos a los afrodescendientes que llevan una ropa muy colorida y formal, prevaleciendo en alguno de ellos los colores de nuestra bandera, rojo y blanco. Asimismo, llevan en sus manos banderas como símbolo de patriotismo y hermandad, ya que no solo llevan la bandera peruana, sino también la bandera argentina, como muestra de agradecimiento a don José de San Martín por proclamar nuestra independencia. Recuerden que don José de San Martín era de nacionalidad argentina. ¿Por qué motivo los afrodescendientes están celebrando la independencia? Así es, porque se sienten contentos de haber logrado su libertad y haber sido parte de esta noble e importante lucha por lograr nuestra independencia. Lucha al lado de los indígenas, mestizos y criollos. ¿Cuál es el título de esta acuarela? Muy bien. Recuerden, aquí abajito aparece pues el nombre de esta obra. También el autor es Pancho Fierro y la obra se llama El soldado y la rabona. Bien, aquí nos preguntan cuál es el título y acá hemos colocado El soldado y la rabona, ya que aparece en esta parte inferior de la imagen. Bien, veamos qué significa rabona, ¿no? ¿Sabías que las rabonas eran las esposas de los soldados que los acompañaban y atendían durante la guerra? Muy bien, justamente aquí vemos a la esposa de este noble soldado. Recuerden que los soldados en esa época se les llamaba patriotas. Y a los soldados españoles se les llamaban realistas. Bien, describe quiénes aparecen en la acuarela, su vestimenta y qué llevan en las manos. Bien, vemos acá, aquí observamos a un soldado perteneciente al grupo de los patriotas. Él lleva en la mano un fusil y una guitarra, así como también una mochila de campaña y un gorro, obviamente con las distinciones militares correspondientes, ¿no? También observamos a su esposa conocida como Rabona. Ella lleva a un pequeño en la espalda y una bolsa, una bolsa o una especie de bolsa en la mano, ¿no? Que lleva acá. También lleva una falda muy larga, ¿no? Y lleva unas ojotas o zapatos, ¿no? Que no, bueno, acá no distinguimos bien, pero sí lleva unos calzados en los pies, además de un sombrero. ¿Por qué crees que la mujer camina detrás del soldado? Así es, para ayudarle a su esposo, que es el soldado, ya que ella es su esposa, ¿no? Él va adelante para protegerla. A partir de lo que has observado en las acuarelas y leído al inicio de esta actividad, responde, ¿crees que la vida de las peruanas y los peruanos cambió mucho con la proclamación de la independencia? ¿Por qué? ¿En qué aspectos? Bien, estas preguntas vamos a contestarlas luego de acumular más información. Y para eso, aquí Luis le pregunta a la abuelita lo siguiente: abuela, las acuarelas nos han brindado información interesante, pero todavía nos falta conocer más para poder responder la pregunta del segundo programa. Recuerden que esta es la pregunta. Así es, Luis, por eso les voy a compartir la siguiente información que algunos historiadores y de otras fuentes. Bien, aquí la abuelita dice que nos va a compartir más información. A ver, veamos de qué se trata para poder responder las preguntas que leímos en esta parte de la clase. Bien, en esta parte vamos a leer la información que nos ha proporcionado la abuelita de Luis.
Aquí dice que en el grupo de los españoles muchos firmaron el acta de declaración de la independencia por coacción, es decir, obligados por otros. Algunos se retractaron y huyeron luego, mientras que el resto no tuvo más remedio que adaptarse a la naciente república. Bien, veamos ahora esta otra información. Aquí debajo del texto que hemos leído, que está en negrita, pues está la fuente de donde fueron extraídas justamente este texto que hemos leído. Una vez declarada en Lima la independencia, los peninsulares tuvieron una historia difícil, pues aquellos que no abandonaron el Perú de manera voluntaria fueron perseguidos. Recuerden que los peninsulares se refieren a los españoles. Bien, acá abajo también nos muestran la fuente del cual sacó la abuelita esta información. Bien, continuemos analizando esta información que nos ofrece. El sector más beneficiado con la independencia fue el de los mestizos. Y en segundo lugar, el de los criollos. La mayor parte de presidentes de la República del siglo XIX fueron mestizos. Bien, recuerden que los mestizos pues eran hijos de incas o eran hijos de españoles y indígenas, ¿no? O también eran hijos de españoles y alguno que otro esclavo o la esclava, ¿no? De ese entonces. Bien, los indígenas siguieron pagando tributo por muchas décadas después de 1821, o sea, después de la independencia. Miren, qué información tan interesante. Dice que los indígenas siguieron pagando tributo por muchas décadas después de 1821. O sea, después que se declaró la independencia, ellos seguían pagando tributo y fueron vistos como ciudadanos de segunda clase. Además, comenzaron a perder tierras frente a foráneos, es decir, ante personas que no pertenecían originalmente a las comunidades donde ellos vivían. Entonces esto quiere decir que ya desde esa época, después de la independencia, continuaron con las desigualdades y sobre todo las discriminaciones. Obviamente, pues eso en una naciente república pues no debería haberse dado, ya que todos lucharon por lograr la independencia, tantos indígenas, mestizos, ¿no? O criollos, todos ellos pues lucharon por nuestra independencia, ¿no? Y esto que nos cuentan en esta parte de la historia es que nos dice que ya desde esa época pues continuaba la discriminación social. Bien, ahora veamos qué pasó con los esclavos o afrodescendientes, ¿no? Veamos, a pesar de que había ofrecido la libertad a los esclavos que se unieran al ejército libertador, luego de proclamar la independencia, José de San Martín liberó de la esclavitud a los nacidos a partir del 28 de julio de 1821. De esta manera, San Martín nunca liberó a la población esclava en su conjunto, ni siquiera a los que pelearon en sus tropas. Miren qué información tan interesante también sobre los afrodescendientes, ¿no? Entonces nos dicen que ellos, luego de haber luchado por la independencia, pues siguieron siendo esclavos, ¿no? Pero más adelante, en uno de los gobiernos de esta nueva república, don Ramón Castilla, pues ya le da la libertad que ellos requieren más o menos 30 años más adelante, ¿no? De acuerdo con lo que has leído, ¿consideras que la vida de las peruanas y los peruanos cambió mucho después de la independencia? ¿Por qué? A ver, hemos visto muchas cosas, ¿no es cierto? A ver, ¿consideras que la vida de las peruanas y los peruanos cambió mucho después de la independencia? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque porque los más beneficiados fueron los mestizos y criollos. Los indígenas, por su parte, eran considerados ciudadanos de segunda clase, tuvieron que seguir pagando impuestos por varias décadas y sus tierras eran invadidas por personas que no vivían a su comunidad o que no pertenecían a su comunidad. Por otro lado, los esclavos afroamericanos solo fueron liberados aquellos que nacidos a partir del 28 de julio de 1821,
Por ello, la promesa de libertad ofrecida por los libertadores no se dio. Por eso les comentaba hace un momento que tuvieron que pasar 30 años más o menos hasta el gobierno del mariscal don Ramón Castilla, quien les da a ellos la libertad. Bien, pero además de eso vemos que, como hemos leído en la parte de los indígenas, pues había también bastante discriminación, ¿no? Porque aquí a los indígenas se les consideraba ciudadanos de segunda clase. Bien, miren, desde esa época y hasta la fecha creo que aún se da esa parte de la discriminación en nuestra sociedad. Recuerden, por eso es importante que nosotros los peruanos valoremos las diferentes costumbres, razas y religiones que se desarrollan actualmente en nuestra sociedad peruana, ¿no? Como una forma de aceptarlos para poder mejorar nuestra convivencia y empezar este nuevo bicentenario con una nueva mirada que es dejarnos de lado ya la discriminación. Miren que tanto daño ha causado a nuestra sociedad y viene dándose de hace 200 años. Entonces creo que sería un buen punto de partida para que ustedes, chicos de esta nueva generación, de este nuevo bicentenario que empiezan ya a conocer nuestra historia, pues dejemos de lado pues la discriminación y seamos un pueblo más unido. En esta parte de la clase te invito a responder la siguiente pregunta. ¿Consideras que las acuarelas de Pancho Fierro y las explicaciones de los historiadores te han ayudado a comprender cómo vivían las personas antes y después de la independencia? ¿Por qué? Bien, aquí les sugerimos una respuesta. En este caso nosotros hemos colocado que sí, porque así hemos conocido parte importante de nuestra historia y vemos que tras la independencia se mantuvieron las diferencias sociales, tanto con los indígenas como los esclavos. Por ello, esto nos lleva a reflexionar que en este nuevo bicentenario, una de las acciones más importantes es terminar con la desigualdad social y sea propicia iniciar un mejor trato entre nuestra diversidad étnica, o sea, las diversas razas que existen en nuestro país, ¿no? De nuestras 3 regiones naturales. Pues a pesar de que seamos diferentes, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pues todos somos peruanos. Así es, por eso no a la discriminación social por cualquier factor que ésta implique, ¿no? Todos somos peruanos y merecemos el respeto y un trato justo. Bien, Flor y Luis ya saben cómo era la vida de las personas que vivieron antes y después de la proclamación de la independencia, pero su abuela quiere presentarles más información sobre algunos hechos que demuestran algunos cambios importantes ocurridos durante estos 200 años. Por ejemplo, acá nos menciona lo siguiente. A lo largo de estos 200 años se han producido muchos cambios en la vida de las personas integrantes de los grupos sociales que vivieron en nuestro país antes, durante y después del proceso de la independencia. Los cambios han sido muchos y variados. Por enumerar algunos, diremos que en la actualidad las personas deben pagar impuestos según las actividades que realizan y no de acuerdo al grupo étnico que de procedencia, ¿no? Como se hacía en la independencia. Recuerden que los indígenas, ellos pagaban impuestos por ser justamente, por pertenecer a esa etnia de indígenas, ¿no? Además, Ramón Castilla abolió la esclavitud de los afrodescendientes en 1854, más o menos 33 años después de proclamada nuestra independencia. Después de la independencia, la mayoría de la población del Perú vivía en el campo, pero durante esos 200 años muchas familias han migrado a la ciudad y han construido centros poblados en lugares desiertos. Por ejemplo, en las diferentes fotos podemos apreciar, en las siguientes fotos podemos apreciar los inicios del distrito de Villa El Salvador en 1971 y una foto de dicho distrito en la actualidad. Veamos esas imágenes. Bien, aquí tenemos la foto de los inicios de Villa El Salvador, cómo es que se inicia en los años 1971 y aquí cómo luce actualmente, ¿no? Ha cambiado mucho de ser un lugar donde la gente pues invadió estas áreas libres que había, ¿no? Y empezó a construir sus casas primero de esteras, ¿no? Y ya luego pues ahora la mayoría pues ya hay centros comerciales, las casas ya son de material noble, ¿no?
Entonces ha habido un gran cambio. Por esa razón, pues vemos que ha cambiado mucho. Miren, del año 70 al 2021 en que estamos actualmente. Han pasado también cuántos años, ¿no? A ver, así es, más o menos, ya bastante tiempito. Desde esa, han pasado más o menos 50 años desde que se inició este nuevo distrito aquí en Lima llamado Villa El Salvador, ¿no? Que ahora sigue creciendo y esperemos pues que esta propiedad continúe para bien y beneficio de todas las personas que habitan allí y de nuestra sociedad. Otro cambio importante que se viene produciendo en la actualidad, en la actual sociedad peruana, es la toma de conciencia sobre la importancia del respeto e igualdad entre personas. Estos principios, aún en proceso de consolidación, buscan que actitudes negativas como la discriminación sean eliminadas por completo de nuestra sociedad. Recuerden que esta discriminación ocurre no solamente ahora, esto ya viene desde mucho antes incluso de nuestra independencia. Por tal razón, es unas actitudes negativas que tiene nuestra sociedad y que actualmente pues debemos de erradicar justamente eso, ya que han pasado, miren, 200 años desde nuestra independencia y aún seguimos con esos prejuicios y esas actitudes negativas que no llevan a nada ni en nuestra sociedad, solamente causan malestar y sentimientos encontrados entre las personas de diferentes etnias o razas que actualmente pues habitan nuestro país. Bien, una muestra de ello es lo siguiente. Veamos, si una persona es testigo o víctima de un acto de discriminación, puede denunciar este hecho ante el Ministerio de Cultura mediante el siguiente link. Y lo puedes escribir tanto en tu ordenador como de repente en tu celular, ¿no? Anotas esta dirección, que es la dirección, que es un link, es una dirección internet donde tú puedes, justamente como indica, es una página del Ministerio de Cultura donde tú puedes hacer tu denuncia si eres una víctima de discriminación. Allí, por ejemplo, se puede reportar un acto de discriminación en español, quechua o aymara. Este es el portal y como dice acá, ¿no? Tenemos esas tres formas de poder hacerlo, tanto en español, quechua o aymara. Bien, estas son justamente, dice, se puede reportar cualquier hecho y forma de discriminación según la selección de algunos criterios. Aquí vemos varios de ellos, ¿no? De tipo o hecho que desea reportar, seleccione máximo dos opciones. Podemos usar máximo dos opciones de estas. Restricción, limitación de condicionamiento de acceso a un bien o servicio. Agresión verbal, frases, bromas, insultos. Agresión física, trato diferente o despectivo. Negativa, ser atendido. Esto lo vemos actualmente, hemos visto algunos casos en los noticieros en los cuales pues ha habido este tipo de discriminación, ¿no? Otro también dice acá, ¿cree usted que el hecho fue motivo por alguna de estas características? Selecciona el máximo 2, puede ser tu color de piel, rasgos faciales o físicos, tu lugar de procedencia, la forma de hablar, idioma o lenguaje que habla, costumbre, vestimenta u otro, ¿no? Bien, aquí justamente nos muestran el link para poder reportarlo. Bien, les cuento una anécdota hace poco, ¿no? Bueno, hace unos meses, justamente en el distrito, si no me equivoco, fue Magdalena, acá en Lima, pues un señor que salía de trabajar, pues quiso ingresar a uno de estos establecimientos de comida rápida y pues le negaron justamente el ingreso. Eso puede ser calificado pues como una discriminación y está dentro de lo que es por su vestimenta, ¿no? Él fue víctima de una limitación o restricción, ¿no? Para el acceso a un bien o servicio. Asimismo, te recomendamos buscar más información preguntando a tus familiares qué cambios consideran que se han producido en tu familia y comunidad durante estos 200 años de vida independiente. También pueden buscar información en Internet. La información que obtengas puedes organizarla en una línea de tiempo. Te invitamos a revisar el recurso. Ubicamos hechos importantes en nuestro país en una línea de tiempo. Aquí, por ejemplo, te doy este ejemplo. Vamos a ver el aspecto del transporte público. En el año 1821, pues el transporte público se realizaba a través de carretas, ¿no? Que eran tiradas por caballos y las personas o pasajeros iban pues dentro de esta carroza. Posteriormente, miren, en 1921, o sea, en el primer bicentenario, nuestro país ya contaba
con este medio de transporte que eran tranvías, ¿no? Que justamente era un transporte más moderno en esa época, ¿no? Mira, estamos hablando de 1921, era el primer bicentenario y nuestro país ya contaba pues con este tipo de movilidad, que era justamente para transportar a las personas entre las ciudades o distritos acá en Lima, ¿no? Uno iba de Lima hasta Barranco y el otro, si no me equivoco, iba hasta el Callao. Entonces, pues, estos eran los transportes, los tranvías que se usaban. Obviamente no eran tan veloces como lo es ahora nuestro tren eléctrico que tenemos ya en este nuevo bicentenario, que es en 2021, donde contamos pues con diferentes formas de transporte que son mucho más rápidos, ¿no? Tenemos buses, combis, autos, también tenemos una línea de autobuses exclusivo que tiene pues gran facilidad para desplazarse de un lugar a otro, transportando pues a muchas personas a la vez, ¿no? Y también tenemos nuestro tren eléctrico que ya está en funcionamiento y eso es lo que contamos este año del 2021. Bien, consigue las imágenes, los puedes ordenar de esta forma para luego poder contestar pregunta o esta siguiente actividad que te plantea en esta sesión de aprendizaje. Dice, ahora con toda esa información, elabora una respuesta que ayude a Flor y a Luis a participar en el programa de radio que propone la pregunta: ¿crees que la vida de las peruanas y peruanos ha cambiado desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad? ¿Por qué? ¿Y en qué aspectos? Bien, por ejemplo, aquí vemos que sí ha cambiado. Aquí estamos tomando un ejemplo que ha sido el de transporte público y lo podemos decir de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, en el transporte de personas, en 1821 el transporte público se hacía a través de carretas jaladas por caballos, ¿no? En 1921 en Lima existían tranvías que unían las ciudades de Lima con algunos distritos como Barranco. Asimismo, en, en este 2021 contamos con medios de transportes más modernos que van desde buses hasta nuestro tren eléctrico, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes. Bien, espero que con esta información te haya servido para realizar mejor tu actividad de Aprende en Casa. En final de la actividad de hoy es momento de evaluar tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala tu respuesta con visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy reflexioné sobre la diversidad cultural que ha ido surgiendo en nuestro país hasta la actualidad, cerca de celebrarse el bicentenario a partir de la apreciación de las manifestaciones artísticas. Eso lo hemos visto cuando analizamos los diferentes cuadros e imágenes, ¿no? Analicé información para comprender el significado del bicentenario y algunos cambios suscitados después de la independencia de nuestro país. Eso lo vimos con la información que nos brindó la unidad de Así es, de Flor y Luis. Además, nosotros hemos investigado en internet y encontramos pues que podemos compararla en los cambios a través del aspecto del medio de transportes públicos que ha tenido nuestra ciudad de Lima. Bien, si lo hemos logrado, pues marcaremos en esta columna si estamos intentando en la columna del centro y te apoyo en esta última. Recuerda ser bastante honesto para que tus familiares puedan apoyarte en casa y puedas tú mejorar tus aprendizajes. Bien chicos, no se olviden suscribirse, dejar un pulgar arriba y dejar su comentario si les ha gustado el video. Conmigo será hasta la próxima clase, cuídense mucho y como siempre no olviden pues seguir los protocolos de bioseguridad cada vez que salgamos de casa. Asimismo, comparte el video con tus compañeros y compañeras para que ellos, al igual que tú, puedan ir aprendiendo más acerca de este programa que es Aprende en Casa y los temas que aquí te ofrecemos. Cuídense mucho y nos vemos nuevamente la próxima clase.